Soy Antonio Montserrat, empecé mi carrera profesional en el Servicio de Sanidad Vegetal allá por los años 80 y 84 para incorporarme al equipo de protección de cultivos de Limida en 2013. Tras las interesantes presentaciones que han hecho Carmen y Victoriano, que nos han introducido a lo que es la problemática, a los insectos vectores, a la flora relacionada con estos insectos, yo voy a aprovechar lo que ya han dicho ellos, repetiré alguna cosa que me parece que es importante remarcar y junto con otros conocimientos que hay sobre la experiencia que tenemos sobre la plaga, voy a intentar que ustedes comprendan cuál es el riesgo al que está sometido nuestra agricultura en relación a esta patología. Voy a abrir la presentación. Creo que está ya abierta. Bien, pues... Sí, ya la vemos. De acuerdo, gracias. Para evaluar estos riesgos nos hemos basado en lo que son los principales factores de riesgo. Voy a hacer también una diferenciación para distintos cultivos y ecosistemas agrarios regionales y finalmente intentaré dar unas nociones de cuáles podrían ser las medidas más importantes para mitigar el riesgo de esta enfermedad. Para determinar los riesgos, lógicamente, nos basamos en datos bibliográficos que nos dan conocimientos sobre lo que es la bacteria, lo que son los vectores, lo que son las plantas donde se pueden desarrollar y determinados factores abióticos relacionados. Hemos estudiado también estas enfermedades, las enfermedades relacionadas con Xylella, las distintas enfermedades, en distintas zonas del mundo, comenzando tanto por la parte europea como sobre todo en zonas de California que tienen cultivos muy similares a los nuestros, en donde Xylella es endémica, están conviviendo muchos años con ella y donde la mayoría de zonas no genera ya excesivos problemas con las medidas que ellos adoptan. Y por supuesto, toda esta información la complementamos con las prospecciones que hacemos nosotros con los vectores que son potenciales en la región de Murcia, en qué zonas están presentes, en qué factores condicionan las poblaciones y por supuesto se complementa también con el trabajo que está desarrollando Sanidad Vegetal sobre las prospecciones de la bacteria en material vegetal. Bien, ya ha dicho Carmen que prácticamente todos los cultivos leñosos son susceptibles a estas enfermedades, a una u otras variantes, cultivos como almendro, olivo, etcétera, plantas que son más emblemáticas para nosotros, que muchas no están en cultivos como las higueras, como las moreras, en nuestra estación silvícola. Plantas de monte, cistenados, prácticamente todo lo que son cultivos leñosos pueden verse afectados. El riesgo que representa una patología de este tipo para un ecosistema, lógicamente está en que esté o no esté el patógeno, es decir, la bacteria, qué subespecie y qué características genéticas tiene esa subespecie que pueda afectar con una mayor sensibilidad o agresividad a unos cultivos a otros. Posiblemente lo que más nos preocupe ahora mismo sea la subespecie múltiple, porque la tenemos muy cerca de nosotros, en Alicante, pero también cualquiera de las otras subespecies las tenemos en las Islas Baleares, con lo cual la tenemos relativamente cerca. Nos importa también mucho qué vectores tenemos, qué eficacia tiene en la transmisión, qué hábitos tiene de alimentación, de comportamiento, etcétera, qué niveles poblacionales se alcanzan en los distintos sitios, porque eso va a determinar que haya más o menos riesgo. Y dentro de todos estos vectores que están descritos en distintas zonas del mundo, nosotros nos centramos básicamente en Filaenus, que es el que está demostrado en Europa que como transmisor de Xylella. Y nos interesa también saber cuáles son los hospedantes alternativos, tanto de la bacteria como de los vectores, el desarrollo que alcanza esos hospedantes alternativos, porque no es lo mismo que haya una vegetación muy pobre que haya una vegetación muy desarrollada que incrementa las poblaciones y qué influencias tiene sobre las plantaciones. Bien, aparte de lo que son los factores bióticos, también hay otros factores abióticos que determinan los riesgos de esta enfermedad y dentro de ellos está lo que son las temperaturas, básicamente las temperaturas mínimas que se alcanzan en invierno. Xylella es una bacteria básicamente tropical, está en zonas relativamente cálidas, no aguanta los fríos del invierno en algunas zonas y si cogemos un mapa de riesgos podemos ver que hay una zona que es la más cálida, que es la que se considera como el riesgo más severo, hay una zona de riesgo moderado,
y hay una zona prácticamente de riesgo muy ocasional o nulo en función de las condiciones del invierno, básicamente, las temperaturas mínimas que se alcanzan en invierno. Si tenemos en cuenta también el régimen de precipitaciones que determina muchas veces la cantidad de vegetación sobre la que se puede reproducir los vectores, es decir, el nivel poblacional de vectores, podríamos también descartar como zonas de máximo riesgo, por lo menos, estas zonas que son extremadamente secas y que las poblaciones que se alcanzan son prácticamente nulas. Bueno, se detectan en casi todas las zonas, pero con unos niveles bajísimos, por lo menos hoy por hoy, con el Philaenus, que es el que estamos siguiendo, Inaphylllaenus. Estos insectos, ya lo ha explicado muy bien Carmen y Victoriano, necesitan unos ecosistemas complejos, muy particulares, en los cuales hay una vegetación herbácea de unas determinadas características, normalmente son plantas vivaces o bianuales, que se desarrollan en zonas donde no se realizan labores durante por lo menos una serie de años, en los cuales pues, se desarrollan las ninfas. Esas ninfas, una vez que terminan su desarrollo y se empieza a desecar esta vegetación, se desplaza a las plantas arbustivas, a los árboles o los arbustos, donde pasan varios meses a lo largo del verano, otoño, alimentándose de diferentes plantas. Y una vez que llega finales de otoño, regresan a esta vegetación para aparearse y realizar las puestas en zonas próximas a donde tenemos ese tipo de vegetación. Bien. Sabemos que cuanto mayores son las poblaciones y más influencia tiene sobre las plantaciones, porque estén más cerca, mayores riesgos va a tener. Y podemos ver esto en esta foto en la cual, esto es Vid en California, en donde el vector se multiplica en una zona de ribera, una zona húmedas, y vemos que las viñas afectadas están localizadas en unas decenas de metros, a lo sumo 100 metros, de las zonas donde se está multiplicando. Es decir, que tenemos muy claro que estas zonas donde se están multiplicando los vectores, que también puede haber alguna planta hospedante de la bacteria, son las que determinan después la influencia que va a tener sobre el cultivo. En nuestros casos, sabemos que cuanto más pequeñas son las parcelas y colindantes a zonas de eriales, de monte o zonas donde se está multiplicando por la vegetación que ya ha descrito Victoriano, más riesgo va a tener. Y en algunos casos nos podemos encontrar también parcelas que tienen unas determinadas características de las cubiertas que son estables y que no se hacen tratamientos, que puedan ser agresivos, donde se puede multiplicar el vector en la misma parcela. Lo que ya ha comentado Victoriano, sabemos que en general, en nuestra región, las poblaciones de insectos potencialmente vectores, en concreto de Philaenus y Inaphylllaenus, son muy bajas, salvo parajes muy puntuales. Sabemos que las ninfas necesitan plantas que se desarrollan sobre suelos en no laboreo prolongado durante un cierto tiempo o en eriales, en monte bajo, y sabemos que el desarrollo de la vegetación y, por lo tanto, de las poblaciones va a ser mayor en zonas húmedas. Y además, sabemos, que ya lo comentaba también Victoriano, que se ven muy influenciadas por los tratamientos fitosanitarios. Estos insectos son insectos que se encuentran normalmente en ecosistemas muy naturales y que aguantan muy poco los tratamientos fitosanitarios. De hecho, nosotros no encontramos ninfas en lo que son plantaciones convencionales. Y estas conclusiones son las mismas que llegan otros grupos de investigación, como el liderado por Alberto Ferreres. En una de sus presentaciones, las conclusiones hablaba de que estos insectos aparecen básicamente en regiones con una humedad ambiental alta, sometidas durante años a no laboreo y con una cubierta prolongada sobre plantas herbáceas vivaces. También nosotros las vemos en algunas bianuales. Y además habla de que el control de ninfas con tratamientos químicos, es decir, que da a entender la sensibilidad que manifiestan a los tratamientos, es una de las formas de reducir las poblaciones de adultos, que son los que realmente transmiten la enfermedad de unas plantas a otras. Si cogemos las conclusiones también de otro grupo, que es como el de José Manuel Durán, de Andalucía, básicamente son las mismas que las nuestras. Dice, se encuentran básicamente en zonas con una baja intervención humana, pero sus poblaciones en general son bajas y además
Su distribución geográfica excluye la mayoría de ecosistemas agrarios con un manejo convencional, es decir, donde se realizan tratamientos fitosanitarios, difícilmente puede adaptarse Philaenus, por lo tanto, los riesgos del vector son en principio muy bajos. Y habla también de que el control en la fase ninfal, por la sensibilidad que manifiestan a los tratamientos, sería la principal herramienta para reducir sus poblaciones. Dicho esto, y con toda la información que nos ha aportado Carmen y nos ha aportado Victoriano, vamos a ver algunas imágenes, que yo siempre creo que las imágenes, una imagen vale más que 1000 palabras, de cuáles son las situaciones que podríamos considerar de mayor riesgo con los conocimientos actuales y con los vectores que tenemos en nuestra región. Situaciones de mayor riesgo son donde hay una vegetación característica que puede aprovechar las ninfas para multiplicarse y donde tenemos cultivos, o en este caso son acebuches, donde puede sobrevivir el vector en invierno, perdón, en verano. Nos lo encontramos también en zonas donde más problemas podemos encontrar o pensar que podría empezar focos importantes sería también en parcelas donde hay un abandono de la actividad agraria, donde se desarrolla mucha vegetación de este tipo, que se multiplican los vectores, y donde hay cultivos, aunque sean esporádicos, plantas esporádicas, donde puede estar la bacteria, podría estar multiplicándose el vector de forma importante. A veces también pensamos en las nuevas tendencias de manejo, por ejemplo, de cubiertas vegetales. Cada vez se tiende a dejar más cubiertas, más márgenes, y eso que representa un incremento de biodiversidad con enormes ventajas hoy por hoy, también en este caso representaría algunos riesgos en el caso de esta enfermedad. Este es un ecosistema típico en el cual se cierra el ciclo con zonas donde se multiplican se pueden desarrollar las ninfas y zonas de cultivo donde se desarrollan o sobreviven los adultos a lo largo del verano que pasan por sobre numerosas plantas. Y a veces también depende, nos lo podemos encontrar dentro de las parcelas en aquellas situaciones que los tratamientos fitosanitarios y el manejo de la cubierta permitan que se remultiplique. Esto es unas parcelas, son de cultivos ecológicos, donde no solamente en los márgenes, sino dentro de las plantaciones vemos bastantes espumillas que se están multiplicando. Esto no genera un problema hoy por hoy, pero en el caso de que se introdujera la bacteria sí que podría ser un problema importante y a lo mejor había que reconsiderar el manejo de esa vegetación. Y estas son también otras situaciones de riesgo. Esto es un ecosistema de lo que son las estribaciones de Sierra Espuña, muy parecido a los que vemos en Alicante, donde han tenido el problema de Xylella, puede estar perfectamente cuidado, pero tienen zonas marginales de influencia que son importantes para estos vectores. Por contra, las situaciones de menor riesgo serían pues, las plantaciones más intensivas, con poca influencia en la vegetación del exterior, plantaciones en donde se maneja la vegetación de una manera que impide el desarrollo de estos insectos vectores, donde se hace una poda y un manejo adecuado de lo que es el cultivo, que reduce también, pues a veces si hay alguna infección podría reducirse los problemas, porque a veces podemos eliminarlos con las podas, y donde se realizan tratamientos fitosanitarios convencionales habitualmente sobre otras plagas como pulgón, como abildilla, como cualquier otra plaga que pueden tener los frutales o los almendros. Y parcelas en las que vemos nuestra agricultura ahora mismo más intensiva, con zonas, parcelas muy grandes, parcelas núcleos de plantaciones que son continuos y donde hay muy poca vegetación, donde los insectos vectores puedan multiplicarse. Estas son algunas de las imágenes típicas de la región, en donde, en principio, que es la agricultura más importante hoy por hoy en nuestra región, en principio el riesgo sería relativamente bajo. Bien, conociendo esta información, ¿cuáles serían las medidas para prevenir o para mitigar el riesgo de esta enfermedad en el caso de que se nos introdujera? Vamos a ver tres situaciones diferentes. Primero, no se detecta la bacteria en la región, que es la situación actual que tenemos. No quiere decir que no pueda haber en algunos focos por ahí y que esté pasando desapercibida, como ha pasado durante años o décadas en otras zonas de Europa o de España, que se sabe que la bacteria estaba con niveles que no estaban causando ningún problema, pero posiblemente estaría ahí. En este caso,
Lo importante es seguir con los programas de prospecciones y de vigilancia que está haciendo el Servicio de Sanidad Vegetal, que está haciendo un extraordinario trabajo en este sentido, y la vigilancia de material que viene del exterior. Posiblemente se podía mejorar algunas cosas, bueno, había que fomentar también pues, lo que son las buenas prácticas agrícolas y sobre todo evitar la presencia de plantaciones mal cuidadas o en abandono, que es donde podrían empezar los focos que pueden pasar desapercibidos al principio, que puede haber mayores niveles de vectores y que podrían ser los focos iniciales de un problema mayor. Por lo tanto, ese tipo de plantaciones había que vigilar. Y yo creo que sería importante incorporar a las prospecciones de la bacteria el análisis de insectos en otoño. ¿Por qué? Porque buscar la bacteria en plantas de forma tal y como se hace habitualmente, como está estipulado por la Directiva Europea, esto es casi buscar una aguja en un pajar en un sitio donde la incidencia puede ser bajísima. Sin embargo, estos insectos cuando salen en verano pasan varios meses, hasta 4 meses, alimentándose de distintas plantas, van pasando de unas a otras, y si en alguna de ellas, por casualidad, está infectada por la bacteria, la cogerá ya para toda su vida, porque incluso se multiplica en su zona, su aparato bucal. Y el analizar este tipo estos insectos, que solamente se analiza la parte de la cabeza que contiene el aparato bucal, implica analizar montones de plantas sobre las que ha pasado. Por lo tanto, nos puede dar una idea mucho más fiable si está o no está la bacteria en nuestra región. Y por otro lado, ya he dicho, vigilar las poblaciones de insectos vectores en parcelas que tienen mucho desarrollo de la vegetación, que ya repito que no es ningún problema hoy por hoy, pero habría que vigilar un poco que no suban los niveles, porque si no a lo mejor habría que tomar alguna medida. La situación 2 sería que se confirme la presencia de la enfermedad, pero que no haya incidencia significativa. Y esta es una situación que puede ser muy factible, es decir, que podría darse en nuestra región, que pueda haber en algunos focos, que esté pasando totalmente desapercibida, que con todos los muestreos que se están haciendo, al final lleguemos a detectarla y que, bueno, pues si se detecta, lo primero que hay que hacer es determinar las características genéticas de la especie que nos está, de la subespecie que nos está afectando, porque eso va a darnos una idea de qué cultivo nos puede afectar. Y, por supuesto, cumplir las directivas de la Unión Europea y los planes de contingencia que están establecidos, a pesar de que hay algunas normas que, bueno, que con todo lo que se sabe ahora mismo, habría a lo mejor que modificarlas. Pero en los ecosistemas que se sepa que hay un riesgo, ya por la subespecie que haya aparecido y por las características, sería fundamental extremar lo que es la vigilancia de las poblaciones del vector y manejar las cubiertas vegetales de tal manera que se minimicen esas poblaciones de insectos de vectores, en la zona sobre todo de influencia de las plantaciones. Y eso implicaría la eliminación temporal de la vegetación en épocas de finales de invierno o primavera, principio de primavera, para evitar que las ninfas completen su ciclo, salgan los adultos, que los adultos después van a ser las que pueden transmitir la enfermedad de unos árboles a otros. Y en situaciones extremas se podían pensar también en tratamientos fitosanitarios, que hay productos tanto ecológicos como convencionales que podrían actuar sobre las ninfas, que son muy sensibles en general a los tratamientos. Y creo que en esta situación, que digo que puede ser factible en no mucho tiempo si se sigue buscando tanto la bacteria, habría que intensificar lo que son las campañas de formación y sensibilización de los productores y de los técnicos, sobre todo en lo que es en el manejo de lo que son las cubiertas vegetales y lo que es el evitar que haya parcelas de riesgo por abandono fitosanitario, abandono de esas plantaciones. Y esta sería la situación ya más extrema, que se detectan daños. Creo que esta situación, pero que no nos llegue, y si nos llega va a ser muy marginal en zonas muy características, pero en las plantaciones más convencionales creo que va a ser más difícil. Habría que intensificar un poco lo que son las medidas anteriores. Como conclusión, para no extenderme, decir que Xylella no se ha detectado en la región, en principio, no la tenemos, podría estar pasando desapercibida en alguna zona, lo cual quiere decir que no tiene mucha importancia hoy por hoy. Sabemos que las poblaciones de los vectores, salvo en ecosistemas muy específicos, son muy bajas y creo que se debería de seguir trabajando para que
que continúen siendo bajas esas poblaciones, no dejar que pase como en Italia en algunas zonas que subió mucho la vegetación, subieron mucho los niveles poblacionales de Philaenus y al final cuando aparece la bacteria se genera pues, la tormenta perfecta que dio lugar a unas pérdidas enormes. Creo sinceramente que con las características de los insectos vectores que tenemos, con las características de nuestros sistemas de producción, de nuestros cultivos más profesionales, no hay un riesgo inminente de problemas graves de Xylella en nuestra región, por lo menos para las plantaciones convencionales grandes de los núcleos más importantes. Podría haber en zonas más marginales o en determinados ecosistemas. Para que se dé un problema importante de Xylella, se tendrían que cumplir dos condiciones. Primero, tener la bacteria, que además sea una cepa agresiva, porque no entre o porque ya la tuviéramos, que esté presente, y además, junto con esa condición, se tendría que producir un drástico incremento de los vectores que conocemos hasta ahora, es decir, de Philaenus, que tendría que subir mucho sus poblaciones, lo cual no parece probable con estas características climatológicas, o bien se introdujera un nuevo vector que realmente fuera invasivo, que se adaptara muy bien a nuestros ecosistemas y en esa situación sí que se podría generar un problema. Pero en principio, hoy por hoy, no es previsible que haya un problema especialmente grave de Xylella. Para terminar, decir que cuanto mejor se conozcan estas patologías, las medidas de prevención y se desarrollan herramientas de manejo, como pueden ser material vegetal, resistencia, etcétera, menos impacto económico y social y medioambiental tendrá. Y en esto la investigación es clave. Y esto tiene que estar complementado con el trabajo que desarrolla el Servicio de Sanidad Vegetal. Que sabemos que cuanto mejor se vigila la entrada de material de países terceros o el movimiento de material dentro de la región, que son de los semilleros, de los barrios, etcétera, mejor se vigilen las plantaciones abandonadas y se optimicen los sistemas de prospección para la detección precoz de la patología, menos será el impacto económico, social y medioambiental que van a tener, y creo que aquí el Servicio de Sanidad Vegetal está desarrollando un gran trabajo. Muchísimas gracias.